Bueno, pues de nuevo aquí con todos vosotros en mi podcast. Soy Miguel Durán y estoy encantado de volver a ser entrevistador. Esta vez mucho más que nunca, porque tengo ante mí una mujer espléndida, zapatos rojos, medias de rejilla, falda negra, creo, ¿sí? Chaqueta marfileña. Bueno, así te veo yo, Ana, así te veo yo. Este es el título de mi podcast. Y tengo ante mí, a mi lado, a mi derecha, a vuestra izquierda, según estáis viendo la pantalla, creo, a Ana Grau. Ana Grau es, bueno, ¿qué voy a decir yo de Ana Grau? Es una mujer periodista que se ha baqueteado en multitud de aventuras, circunstancias, situaciones. Es una mujer extraordinariamente interesante. A mí, por lo menos, me resulta muy interesante, sobre todo porque es una mujer valiente, a la que le ha gustado decir siempre lo que piensa, pensando siempre lo que quiere decir. Es una mujer que en esta entrevista nos va a decir muchas cosas, porque además yo le voy a meter los deditos en la boca, en sentido figurado, claro, para que explote, para que se extrovierta, para que nos dé de sí todo lo que ella nos quiera dar de sí, que es mucho. Como digo, Ana, sobre todo, es una mujer que no ha tenido remilgos a la hora de comparecer explicando hasta sus mismísimas intimidades. Yo no aspiro a sacarle mucho más de lo que ya le hayan podido extraer. O sí, quién sabe. Ana es una mujer que nació hace no muchos años, porque yo le llevo unos cuantos bastante. Nació en Girona, o en Gerona. ¿Decimos Girona o Gerona, Ana? Girona está bien. Girona. Muy bien. Porque Ana es de procedencia muy catalana. Pero como veréis después, es de convicciones nada independentistas. Y bueno, pues ella nació en Girona, de una familia que tuvo que trasladarse después a ni más ni menos que Granada, esa tierra donde hay un poemita que dice: dale limosna, mujer, que no hay en el mundo nada como la pena de ser ciego en Granada. Digo lo de ciego por razones obvias, porque yo he ido bastantes veces a Granada, pero me la he perdido porque no la puedo ver, sin embargo, de ser tan espléndida como es. ¿Cómo fue tu experiencia en Granada, Ana? Bueno, la verdad es que fue bastante impactante. Yo tenía 4 años y me había criado, bueno, era hija única de un padre y una madre muy catalanes, además de pueblecitos catalanes del interior. Y claro, fuimos a vivir a Granada por razones laborales de mi padre. De algún modo, esto nos situaba un poco contracorriente, porque en aquella época había mucha gente de otras partes de España que emigraba a Cataluña y nosotros íbamos como en sentido contrario. Claro, yo me acuerdo que yo pasé de hablar catalán a hablar andaluz, o sea, mi primera noción de la lengua española fue con un fuerte acento andaluz. Tanto es así que yo cuando rezaba por la noche con mi madre el Padre Nuestro, Ave María, lo rezaba con acento de Granada, que me acuerdo que mi padre ahí se asustó y le dijo a mi madre: Teresa, mi madre se llama Teresa, tenemos que volver ya a Cataluña, que se nos va a casar con andaluz. Y mi madre dice: bueno, tiene 4 años, no creo yo que... Nada, para arriba, para arriba. Y es verdad que cuando yo tenía 6 años ya volvimos a Mataró, pero yo cada vez que voy a Granada tengo como una pulsión, porque aparte de realmente es verdad que me gustaría que la vieras, porque es una ciudad hermosísima, pero incluso las partes menos
evidentemente hermosas. Yo a veces entro en una plaza en Granada y veo unos columpios, digo, ay, yo diría que yo me columpié aquí de pequeña. Y es una ciudad muy, muy tierna, muy entrañable. Al pie del Generalife, en los márgenes del Darro, hay una fuente famosa, la Fuente del Avellano. ¿Te suena? Sí, hombre, cómo no. Sí, sí, sí. Pero insisto, Granada, a ver, es una ciudad tan llena de grandeza, de grandiosidad, que es fácil pasar por alto el encanto de lo pequeño, de lo intimista, de los sitios, digamos, menos resonantes, pero a lo mejor más conmovedores en la intimidad. Bueno, también podríamos hacer una cosa, Ana. Un día me llevas a Granada y me la explicas desde tu visión. Bueno, hombre, ya digo, mi visión era de una niña de 4 años que me acuerdo que en la escuela, como yo no hablaba bien español, me acuerdo que bueno, llegó el día de llevar flores a María en mayo. Porque tú estabas en un colegio de monjitas. Sí, sí, en un colegio de monjas y muy buenas. Así has salido tú de monja, ¿eh? Bueno, hombre, yo empalmé varios colegios. De hecho, toda mi EGB, porque yo soy de la EGB, la hice en sucesivos colegios de monjas, ¿no? Y yo me acuerdo que el día que había que dar flores a María en el mes de mayo, no sé qué pasó, que no nos entendimos y yo le dije llorando a mi madre, no me han dejado poner flores en la estauta, porque claro, yo como no era capaz de hablar todavía bien español, pues lo digería como podía, pero luego fue... Además me acuerdo una cosa que me hacía mucha gracia, en Granada me llamaban Ana Mari, que esto no me ha pasado nunca antes ni después. Yo me llamo Ana María, pero normalmente el María no lo uso, me llamo Ana en general. Pero en Granada me empezaron a llamar Ana Mari y Ana Mari me quedé hasta el final. Y me acuerdo que era algo como muy, muy peculiar de allí. Hay una zarzuela que se llama El Caserío y una de sus partes dice: yo no sé qué veo en Ana Mari que nunca, nunca vi. Pues eso me pasa a mí, que no sé qué veo en esta Ana Mari que nunca, nunca vi. Pero vamos a seguir preguntándole cosas. Vale. Y entonces, ¿tu padre qué profesión tenía tu padre? Mi padre trabajaba en el sector seguros. Ajá. Entonces trabajó 30 años en seguros y lo curioso es que, aunque mi padre, pobre hombre, digamos, era de una familia catalana empobrecida por la guerra y no había podido pasar de la educación primaria, entonces él tenía como un gran complejo por eso, pero en cambio, digamos, parece que tenía un talento innato y sobre todo para abrir oficinas en territorios nuevos. O sea, de hecho le mandaron a Granada porque la compañía aseguradora en la que trabajaba quería abrir una nueva oficina. O sea que era un gran comercial. Sí, de hecho yo me acuerdo que mi padre contó una vez que cuando falleció Nino Bravo, el cantante... En el año 73, yo creo que fue, el 16 de abril del 73. Mi padre, por ejemplo, en el ramo de los seguros, lo más difícil es vender seguros de vida, porque aunque son obviamente los más rentables para el vendedor de seguros por razones obvias, son los que al cliente le gusta menos pensar en ellos, ¿no? Sí, claro. Entonces mi padre llevaba en la cartera una foto de Nino Bravo y les decía a los clientes, fíjese, este hombre en la flor de la vida, lo que le ha pasado y tal. Y parece ser que Nino Bravo, que en paz descanse, porque además yo soy gran fan de él y de su voz, de sus canciones, ayudó a mi padre a vender no pocos seguros, es decir, que contribuyó no poco a mi bienestar familiar. Y murió en la flor de la vida, efectivamente. Sí, sí. Y mi padre esto lo supo captar al momento y utilizarlo para... ¿Recuerdas esa canción de Nino Bravo que decía: al partir, un beso y una flor, un beso y un adiós, una flor, un beso al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós, es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Vamos a hacer un dúo tú y yo un día de estos así, pero claro, al público, a que nos vean, digamos... Eso, o cobrando entradas. Sí. Bueno, no sé si nos pagan. Por ti sí, ¿eh?
con esa vestimenta que llevas, seguro. Oh. Y con el palmito que tienes, vamos, mucho más. Bueno, y entonces volvéis, Eudald, Teresa y tú, volvéis, pero no a Girona, sino a Sabadell. Bueno, previo paso por Mataró, porque pasamos 2 años en Mataró, luego acabamos en Sabadell. Y sí, yo en Sabadell es donde viví más tiempo, hasta emanciparme de mis padres, que ya me fui a Barcelona, Madrid, Nueva York. Pero... Bueno, eso pasaremos después, pero llegas a Sabadell, ¿no? Sí. Vale. Y te metes en la Autónoma de Barcelona, ¿no? Sí. Y allí en la Facultad de Ciencias de la Información te licencias, porque en ese momento no se graduaba uno, se licenciaba, ¿no? Sí, yo me licencié en Ciencias de la Información en la UAB, en la Universidad Autónoma de Barcelona, ubicada en Bellaterra. Debo decir que eso fue un error, porque yo creo que el periodismo no debería ser una carrera universitaria. De hecho, en otros países no lo es. Los periodistas estudian una carrera, pues no sé, Derecho, Economía, Historia, lo que sea, y luego hacen como una maestría, un máster en periodismo. Aquí, en cambio, bueno, pues he decidido que fuera una licenciatura universitaria. Yo enseguida me di cuenta de que me iban a enseñar muy poquita cosa y que si quería tener un poquito de cultura general me la tenía que hacer por mi cuenta. Además, todo esto ocurría en la Universidad Autónoma de Barcelona, a la UAB, que, bueno, en aquel momento parecía medio normal, hoy en día no lo es, hoy en día es un pasaremos a eso. Es un sitio políticamente muy controlado. Sí. Te licencias allí, eso me pasa a mí ahora, que yo, abogado, licenciado en Derecho y ahora metido a entrevistador, fíjate tú. Bueno, hombre, hay que ser versátil. Bueno, yo lo intento, yo lo intento. Entonces, te licencias allí, tu primer trabajo es en el Diario de Sabadell, Ajá. ¿no? ¿Qué tal fue ese primer trabajo? Bueno, fue muy curioso porque en aquel momento el Diario de Sabadell no tenía nada que ver con lo que es ahora. Para empezar, era casi, te diría, el único diario bilingüe de España, o sea que convivían en la misma página noticias en catalán y en español. Teníamos un director que era exfalangista y en cambio teníamos un jefe de redacción que era catalanista de izquierdas, una cosa muy curiosa. Toma ya. Y encima, cuando yo entré, no había mujeres en la redacción y de hecho el director no las quería porque pensaba que es una distracción. Entonces no sé cómo le convencieron de darme una oportunidad y aquello fue una pequeña revolución. Y... Bueno, tú seguro, que más que una distracción eras un reclamo, ¿no? Bueno, hombre, realmente en aquel momento el periodismo era un oficio muy como el soberano, muy de hombres, ¿no? Ajá. O sea, en aquel momento era normal que una redacción, pues un señor estuviera escribiendo una crónica pues con el paquete de Educados y el gin tonic, y además la escribía a máquina. Claro, yo me acuerdo cuando llegué yo, esto era... Pero bueno, es verdad que en muy poco tiempo hubo un salto tecnológico, o sea, en muy poco tiempo llegaron los ordenadores, llegó la informática y ya se normalizó. Y de hecho hoy en día hay más mujeres que hombres en las redacciones de periódico, lo cual no quiere decir que estén en las posiciones ejecutivas o directivas, pero el periodismo se ha feminizado bastante. Y allí tienes... No siempre para bien. Y allí, no siempre para bien, está bien eso. Se lo vamos a explicar a Irene Montero, a ver, o a Yone Belarra, alguna de estas, ¿no? Bueno, tú allí tienes tu primer novio, pero más que me describas tu primer novio, ¿te acuerdas de tu primer beso de amor? ¿Cómo fue, Ana? Hombre, ¿fue como normalmente son, es decir, tímidos, así con un piquito, o fue más, no sé, si quieres explicarlo, ¿eh? Bueno, yo siempre he sido una persona muy perfeccionista. ¿Ah? Entonces me acuerdo que lo que más me preocupaba de mi primer beso era que no se me notara que era el primer beso. O sea, Vaya. Yo estaba obsesionada con quedar como una mujer de mundo y no como una novata. O sea, entonces te explayaste. Entonces me acuerdo, el primer beso fue con un noviete que tuve en una noche de fin de año, y yo me acuerdo que sí, que sí, no, y luego creo que pasé el corte, creo que él no se dio cuenta de que era mi primer beso, creo que lo hice bien, pero yo había llegado a
a buscar documentación. Entonces no había internet, no podías entrar en internet de cómo se da un beso, pero sí me acuerdo que yo buscaba en novelas, no es broma, buscaba en novelas a ver si encontraba alguna descripción técnica de lo que era un beso en la boca, porque yo pensaba, bueno, vale, está muy bien, un beso en la boca, pero ¿cómo se hace? ¿Dónde pongo los labios, la lengua y tal? Y yo estaba obsesionada por quedar bien. Pero pensabas incluso en la lengua, incluso, ¿eh? Sí, yo buscaba, digamos, una especie de tutorial. Yo buscaba un manual de instrucciones para cómo se da un beso en la boca sin quedar como una garrula, digamos. Y luego, con el tiempo, pasaste el corte. Creo que sí, aunque a lo mejor también es verdad que el examinador no era muy exigente, supongo, ¿no? Bueno. Eso se aprende después, con la edad. O sea, con la edad comprendes, ay, criaturita, lo importante no era esto. Pero yo en aquel momento todo lo enfocaba por el mérito, era muy meritocrática en aquel momento. Y entonces empiezas tu carrera, digamos, mediático-nacionalista, metiéndote ni más ni menos que en Catalunya Radio, en sus prácticamente inicios, porque Catalunya Radio nace básicamente en el año 83, 84, así, con la Corporación Radio Televisión de Cataluña y tal. Empiezas allí y tienes tu primer marido. Bueno, debo decir que, a ver, yo como hemos dicho me licencié en la Autónoma de periodismo, entonces había unas prácticas de fin de carrera que yo elegí hacerlas en Catalunya Radio, pues por ese factores que se hago explicar. Y lo normal era que si tú hacías las prácticas allí y, bueno, más o menos hacías un buen papel, se te quedaran. Ya. Y a mí no se me quedaron, o sea, a mí Catalunya Radio me rechazó. Creo que ya porque yo apuntaba maneras de tener una actitud un tanto displicente. Sí, es verdad que allí conocí a un novio que han dado tiempo, o sea, mi primer marido, con lo cual doy esas prácticas por bien empleadas, pero debo decir que Catalunya Radio me rechazó, no me cogió, o sea, prefirió a otras personas que honestamente, y no lo digo por machacar a nadie, luego el tiempo ha demostrado que tampoco hicieron una carrera muy superior a la mía, más bien lo contrario. Entonces yo creo que ahí ya había, en época tan temprana como a principios de los 90, ya había cierto filtro ideológico. Claro. En cambio, debo decir que cuando yo ahora dejé la política, porque a lo mejor algunos de los que nos están viendo saben que yo fui diputada de Ciudadanos en el Parlamento, uno de los primeros medios de comunicación que me acogió, que me dio la oportunidad de volver al periodismo, ha sido Catalunya Radio. Y es verdad que de la mano de un comunicador excepcional como Ricard Ustrell, quiero decir que, bueno, que a lo mejor algo ha cambiado desde entonces, ¿no? Algo se ha pluralizado. Luego veremos eso, porque te tengo que preguntar sobre esa trayectoria tuya muy peculiar, muy singular, incluso si me permites, pues poniéndola en relación con alguna que me corresponde a mí, que también tiene su aquel. Pero yo quisiera dar un salto en el tiempo, porque a mí la figura de Fernando Sánchez Dragó siempre es una figura que... Por fin vamos a hablar de mi libro, sí. Vamos a hablar de tu libro. Y luego hablaremos de otros libros. A ver si sí. A mí, Fernando, al que yo conocí en algunos encuentros de tertulias y demás... Se he ido contigo con Fernando a los Toros. Has venido el 31 de mayo del año 17. Qué memoria, madre mía. Sí, sí. Viniste allí conmigo, bueno, realmente me llevasteis a mí con Esther Jaén, en fin, después de tuvimos una comida en el restaurante La Paloma con él también. Es verdad, sí, sí. De allí, de aquella comida, nació el libro que luego Esther escribió con mi, digamos, colaboración. Un gran libro. Pues no está mal, digo. Muy ameno y muy jugoso. Está muy bien por lo que ella escribió. Es el libro para lo que hay que ver, ¿no? Bueno, pero volviendo a Fernando, ¿ha sido ese el verdadero amor de tu vida? Bueno, yo creo que hasta el rabo todo es toro. Bien, hablando de toros. Y bueno, yo sigo viva. Fernando, por desgracia, falleció y yo no descarto que en mi vida pueda aparecer un amor más grande. O sea, yo siempre miro al futuro. ¿Hasta ahora ha sido el amor de tu vida? A ver, yo no sé si el amor de mi vida, yo no me gusta mirar las cosas en estos términos porque parecería
incluso un desmerecimiento hacia otras personas que también han sido importantes en mi vida, sí el amor probablemente más formativo y transformativo. O sea, yo a Dragó le debo un gran crecimiento personal. A ver, yo antes de conocer a Dragó ya era rarita, ya era así un poquito rebelde, un poco disonante, pero digamos que lo era como con más... Dragó me enseñó a no tener miedo de ser yo. Yo desde que estuve con él soy yo con mucha más convicción y solo por eso este hombre ya ocuparía un lugar de honor en Vale, mi pero vida. en La boca del dragón tú le describes como una persona egoísta, ególatra, machista. Son características que no, digamos que no anticipan carismas para merecer el amor de una mujer como tú, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que egoísta en mayor o menor medida es todo el mundo. Yo creo que ególatra tiende a serlo mucha gente interesante. Y creo que machista, a ver, yo si fuera un hombre intentaría ser todo lo machista que pudiera, o sea, intentaría barrer para casa. Yo lo que te puedo decir es que Fernando era un hombre que compensaba. A ver, evidentemente era un hombre de otra época, era un hombre con unas pautas mentales y de todo tipo, pues que no eran las que yo estaba acostumbrada. Nos llevábamos 31 años y nos llevábamos toda una época de... Por cierto, ¿el amor no tiene edad? ¿El amor es ciego? Bueno, para mí, a ver, yo supongo que dependerá de... O sea, tú conociste a Fernando, él era un hombre ya muy, muy talludito, tú eras una mujer pues, aún en una edad hormonal, digámoslo así, potente. El amor no tiene edad, no hay problemas de ninguna clase. ¿Era amor, Ana, o era sexo? ¿O eran las dos cosas? ¿Cómo era yo eso? debo reconocer que probablemente estoy en minoría, ¿eh? No voy a pretender no voy a pretender fundar una secta aquí ahora, pero yo en ese aspecto voy un poco al revés. A ver, a mí los hombres jóvenes no me han gustado nunca, ni cuando era joven yo, imagínate ahora. ¿Cuánto me alegro de eso? Entonces, a mí siempre me ha atraído el hombre mayor que yo, por razones, digamos, de prestancia intelectual y tal, pero incluso físicamente, o sea, incluso físicamente me atrae más el hombre hecho que el hombre a medio hacer, no digamos sin hacer. Entonces, bueno, congeniamos. Es verdad que yo normalmente llego a la pasión física previa a pasión intelectual. Normalmente yo, si me enamoro de alguien, intelectualmente la pasión física es cuestión de tiempo. Nunca me ha pasado al revés, nunca... Pero... O sea, nunca has empezado por el sexo. Muy raramente, y creo que solo un par de veces el sexo ha sido un factor relevante en primera lectura. Normalmente el sexo ha sido un punto de llegada más que un punto de partida. Y en el caso de Dragó también, yo supongo que él se consideraba a sí mismo guapísimo, atractivísimo y tal, pero en realidad yo lo que veía era una mente que me atraía mucho, y una vez la mente, digamos, atrajo a mi mente, lo demás era cuestión de tiempo. O sea, era un maestro intelectual, era como un conductor intelectual. Era un maestro de vida, más, porque a ver, yo, por mi trabajo como periodista, he tenido la suerte de conocer a muchos hombres interesantes, a muchos hombres intelectualmente prominentes. Que es decir, cuando conozco a Dragó, yo no vengo de la era, ¿vale? Yo no digo, ay, o sea, yo ya conocía, estaba acostumbrada a tratar con escritores, con intelectuales, pero Dragó, aparte de su mucha inteligencia y su importante cultura, era un hombre con una gran sabiduría vital. Vale, Que de algún modo era un maestro de vida. Era un maestro de vida y bueno, conectamos, a ver... ¿Y de cama? ¿Era un maestro de cama? ¿Y tú? ¿Yo? Pobre de mí, yo te estoy preguntando a ti. ¿Y a ti? No, mujer, es una provocación. ¿Era realmente un hombre que se entregaba a la mujer que quería y lo hacía bien? Yo creo que se entregaba sobre todo a su leyenda.
A ver, Dragó, que era un gran admirador de Hemingway, en lo literario y en lo vital, él trabajaba, esto lo cuento en el libro, en La boca del dragón, la esfera de los libros, lo cuento que él le gustaba, él trabajaba incansablemente en su leyenda, entonces en su cabeza su leyenda incluía pues ser un Don Juan. De hecho, en un momento dado del libro yo le comparo con los Julio Iglesias de las letras españolas y digo que si saliera ahora Julio Iglesias tampoco le haríamos el caso que se le hizo en su día. Entonces Dragó tenía un poco ese problema, que él seguía pensando que tener una fama de Don Juan, de conquistador, de tal, pues esto era un punto positivo y al final de su vida no era exactamente o no tanto un punto positivo. Pero que esto era más epidérmico de lo que parecía. En realidad Dragó, esto a veces era más de cara a la galería que de cara a la intimidad. Bueno, evidentemente de hecho, un tip que le doy al lector es que, a ver, los verdaderos grandes, ¿cómo lo vamos a llamar? Fornicadores, sementales, los grandes de esto, nadie lo sabe. No dicen ni mu. Ahí lo dejo. Vale, es una pista. Vale. Pues pero ojo, que eso no sea una generalización porque yo no digo nada y tampoco lo soy, ¿eh? Ah, bueno, pero eso te da el beneficio de la duda, ¿no? Bueno, eso es así. Oye, Ana, ¿y no temes que algún lector diga, joder, esta señora está escribiendo acerca de su pareja, pero claro, él ya ha fallecido, él ya no está aquí? ¿No será una especie de, yo qué sé, de desahogo, revancha quizás no, pero una especie de ajuste de cuentas en relación a lo que fueron, puesto que él ya no está? Bueno, yo creo que cualquiera que se lea el libro verá que está escrito con mucho cariño, con mucho respeto y que si es un ajuste de cuentas, desde luego no lo es con Dragó, más bien lo sería con las personas que han intentado criminalizar mi relación con Dragó, no solo a mí, también a otras compañeras de él. Yo entiendo que puede haber un morbo, pero yo recomiendo, todos estos equívocos se disipan leyendo el libro. Bueno, damos un saltito, Ana, porque tú eres una chica periodista que, siendo muy joven, te metes ni más ni menos que en las fauces del dragón, pero en este caso otro dragón, el dragón nacionalista. Te metes en el diari Avui, que era el periódico genuino de la Generalitat, el que tenía todas las subvenciones posibles del gobierno de Pujol, etc. Y sigues a Pujol en toda su andadura. Y te metes ahí. Bueno, me meto ahí. Bueno, o te meten, yo no... Igual que te digo que en Cataluña Radio no me cogieron en su momento, en el Avui sí, y también debería explicar, a ver, yo entro en el Avui en el año 91, que hablo de memoria. En aquel momento en Cataluña había dos tipos de medios de comunicación, los catalufos, entonces el nacionalismo todavía no había sacado los espolones del procés, todavía el independentismo era algo minoritario. Lo estaban preparando. Había los catalufos y había los socialistas. Y bueno, yo por alguna razón a los socialistas no les inspiraba confianza, porque como yo siempre he dicho alguna vez, a ver, yo que sí me considero una persona más progresista que de derechas, pero digo que para trabajar siempre he preferido los medios de derechas, porque en los medios de derechas, si no eres de la cuerda, pues no te hacen directora y ya está. En los medios muy de izquierdas, si no eres de la cuerda, no te dejan acercar a la fotocopiadora. Caray. Entonces yo creo que de algún modo acabé en el Avui porque en aquel momento los nacionalistas eran más blanditos que los sociatas, suqueros, como los quieras llamar, ¿no? Entonces no exigían una adhesión tan inquebrantable. Por otro lado, yo venía de una familia muy catalanista, yo tenía un catalán extraordinario, sobre todo visto por contraste. Lo tienes. Y en aquel momento, para trabajar en el Avui, no hacía falta ser
ni antiespañol, ni independentista, Vale. ni mermado en ningún otro sentido. Vale, y has hecho un inciso respecto de te consideras una mujer progresista. Más progresista que otros que me intentan dar lecciones de progresismo. Perfecto. Si ya sabemos que las etiquetas estas de derechas, de Yo me izquierda... considero una persona liberal, en el sentido clásico a la americana. Bueno, pues a mí me cuadra muchísimo esa autodefinición que acabas de hacer. Pero ¿y eso cómo lo compatibilizabas tú con Fernando Sánchez Dragó, que era un trumpista convencido? Bueno, pues muy sencillo. Pues yo no exijo a mis parejas, yo no exijo a nadie afinidad ideológica para pasar por la piedra, no sé cómo decírtelo. Yo he tenido novios mucho más de derechas que yo, mucho más de izquierdas que yo, mucho más apolíticos que yo, mucho más indocumentados políticamente que yo. Yo tengo una gran capacidad para relacionarme con personas que piensan distinto, o incluso te diré, ahora que no nos oye nadie, que yo me he dedicado al periodismo político 30 años. Entonces, llega un momento que intentas no hablar de política con civiles. ¿Qué quiero decir con eso? Que en este país, que todo se ha politizado y polarizado mucho, te encuentras a mucho cuñado que te da lecciones de todo, con un muy poquito conocimiento de causa. Entonces tú, que vienes del trabajo y que vienes de... No es que tú seas más lista ni nada, es que tú te dedicas a eso. Entonces tú, para tener la fiesta en paz, hablas de otra cosa. Dices, bueno, que diga lo que quiera, que me desarrolle la teoría de la conspiración que quiera, que diga la burrada que quiera, porque yo en el fondo es como si yo me junto con un cirujano para cenar y yo le digo cómo tiene que operar. Pues mejor que no. Pero... yo, digamos, con mis parejas siempre he tenido mucha tolerancia ideológica y Dragó en general también la tenía. De hecho, tuvimos una gran bronca, que la cuento en el libro, muy aislada, porque él iba con Trump y yo con Hillary en el año 2016, pero fue muy insólito. En 3 años, una sola bronca política, cuando con otra gente sales a 3 broncas diarias. Ana, ahora que acabas de mencionar un cirujano y que estamos hablando de amor, de parejas, ¿sabes? Aquel que dice, como decía el bueno de Eugenio, que una señora se va a cenar con un señor, cenan y acaban, bueno, pues razonablemente bien. Bien avenidos, sí. Bien avenidos. Y al final ella le dice, tú eres médico. Anda, ¿y por qué lo sabes? Ah, es que yo soy muy observadora. Y además eres cirujano. Bueno, eres mejor que cirujano, anestesista. Dice, pues es verdad, he intervenido algunas veces, pero soy básicamente anestesista. ¿Y por qué lo sabes? ¿Porque me he dormido o qué? No, porque no he sentido nada. ¡Ay, señor, pobre home! Me ha salido un catalán, ¿eh? A ver, yo rezo en catalán. Bueno, pero... Oye, por cierto, en catalán español te digo que creo que... Yo no sé si tú has quedado para cenar, pero yo sí tengo un compromiso. Ya, pues vamos abreviando. Resulta que estás con Pujol y no te enteras ni siquiera de la enorme corrupción que había alrededor de la familia Pujol. ¿Cómo es posible eso? A ver, un momento. En la época de Pujol, yo creo que lo verdaderamente preocupante del pujolismo no es ni siquiera esa corrupción económica que ha aflorado ahora y de la que yo sinceramente me puedo equivocar, pero culpo más a la familia que a él. Creo que él fue más culpable de dejar hacer que hacer y sobre todo de no querer ver, lo cual no es una excusa, pero puede ser una explicación. Yo creo que el verdadero pecado de Pujol no fue ni siquiera eso, en un país tan calvinista como el nuestro, como que Pujol realmente mandó demasiado durante 23 años. Y fue más culpable de no vigilar que de hacer. No, pero cuando digo que mandó demasiado, quiero decir que instauró una especie de sarcófago de poder muy difícil de revertir, que todavía hoy mantiene reminiscencias bastante fuertes. Por eso fue posible lo de la familia, porque nadie se atrevía a decirle al presidente lo que estaba pasando, él no lo quería saber. Y bueno, como él había, digamos, sido infiel a su esposa, pues de algún modo supongo que lo compensaba con otras cosas.
Lo cual, evidentemente, insisto, no es una excusa, pero es una explicación. Pero lo que te puedo decir es que cuando yo era una joven periodista en la Voy, contestando a tu pregunta, Sí. todos sabíamos que había algo, entre otras cosas porque la familia Pujol gobernaba Cataluña como un cortijo, pero nadie se imaginaba la magnitud. Pensábamos que era algo más de andar por casa, lo cual tampoco es excusa, por cierto. Bueno, Ana, para nosotros tampoco. y dando otro salto, en este caso geográfico, ¿te vas a Estados Unidos sin tener ni pajolera idea de inglés? Bueno, en ese aspecto la inmersión me vino bien, ahora sí hablo No, inglés. ya, pero cuando uno llega allí queriendo hacer entrevistas y ser periodista y no sabe decir how do you do, ¿cómo es eso? Bueno, yo en un primer momento iba con expectativas más bajas, porque además pensaba que iba por menos tiempo del que iba a ir, entonces finalmente iba por 2 años, me quedé por 6 y tuve la inmensa suerte, el inmenso honor de poder ser corresponsal de ABC en Nueva York. Para entonces, menos mal, mi inglés ya había salido, ya había roto el cascarón, entonces tuve la suerte, pues yo qué sé, la verdad es que periodísticamente fue la mejor época de mi vida. Entrevisté a Woody Allen, entrevisté a Liza Minnelli, entrevisté a Sidney Lumet. Nunca me lo he pasado tan bien. ¿Quién de ellos o quiénes de ellos te han dejado más impronta, más huella? Bueno, uno de los... Me dejó mucha impronta un hombre que a lo mejor nuestra audiencia no se acordará. Era Elliot Spitzer, fue fiscal general de Nueva York y tuvo que dimitir del cargo porque le pillaron yendo de putas, cosa que en Nueva York está muy mal vista. Y de hecho la serie Good Wife está basada vagamente en el escándalo. Entonces yo me había fijado que él había sido un látigo de Wall Street, de las malas praxis en Wall Street, y de hecho él había un poco anunciado lo que iba a pasar en la crisis del 2008. Entonces en Estados Unidos es muy curioso porque cuando pides una entrevista solo hay 2 posibles respuestas. No, nunca, sí, mañana. O sea, no es como aquí que todo va de ser simpático, camelarte al jefe de prensa y tal. Esta es la única entrevista en Estados Unidos que yo conseguí a base de dar la brasa y de insistirle al señor Spitzer que en Europa no juzgábamos qué tiempos, la vida privada de nadie. Y entonces me acuerdo que me impresionó mucho la entrevista con él porque me explicó que los mandarines, los gurús de Wall Street tenían una influencia desproporcionada en la toma de decisiones económicas en Estados Unidos y en todo el mundo, y que esto iba en detrimento de la economía americana y mundial, y de hecho mucha razón tenía. Siempre me he preguntado si por muy de putas que fuera, cosa que obviamente no es para presumir, si él no hubiera metido el dedo en esa llaga, si no habrían... Y realmente es un hombre que me inspiró mucha admiración. Y Liza Minnelli, para un ciego, ¿era tan guapa como se dice? Era muy carismática. A ver, seguramente las habrá más guapas en un sentido físico, pero una mujer arrebatadora con una voz, incluso en el día a día, en el tono, con un carisma bestial, absolutamente cálida, inteligente, potente y que en realidad se sobrepuso a un físico complicado, poco canónico, para conseguir, bueno, es una mujer que tiene toda mi admiración. ¿Y Woody Allen era tan rompedor como muchas veces se le dibuja? Bueno, Woody Allen es un hombre que le da miedo a las mujeres. ¿Por qué? Bueno, hombre, yo me acuerdo que yo le entrevisté en un pool que éramos varios periodistas, casualmente todas mujeres, y el tipo estaba como acoquinado. Y realmente, de momento que tuvo que venir la productora a rescatarle porque él no sabía dónde meterse. Él tenía mucha mano izquierda tratando a los periodistas, sobre todo europeos. De hecho, Woody Allen es más popular en Europa que en Estados Unidos. Pero vi que con las mujeres tenía... O sea, que esa imagen que dan las películas y tal, en la vida real no controla ni la mitad de lo que aparece en las películas. ¿Cuántos libros tienes en mente para escribir? Bueno, ahora estoy trabajando intensamente en una novela, porque esto es una novela de no ficción. Lo próximo es una novela. A ver, toda novela tiene a veces una raigambre autobiográfica, pero esto es una novela. Y sobre todo, bueno, me gustaría decir que yo toda la vida he querido ser escritora en realidad y siempre me he distraído haciendo otras cosas, periodismo, política y tal. Y ahora parece, también le agradezco a Dragó que este libro me haya sacado un tapón
y ahora estoy escribiendo intensamente una novela que, bueno, no quiero adelantar más hasta que la acabe, pero que creo que a las mujeres de cierta edad, las Silver Ladies, les puede interesar mucho. A ver, esa alusión que haces, mujeres de cierta edad. ¿Hablamos de mujeres de más de 50 años? ¿Quieres referirte a eso? Sí, los 50 sean un corte. Ya. A ver, yo creo que para mí llegar a ese corte supuso cruzar una especie de Rubicón, en el sentido de que yo hasta esa edad tenía muchas ganas de agradar, de gustar, de complacer yo a los demás, y ahora, evidentemente, hombre, quiero seguir viviendo en sociedad y cayéndole bien a la gente. Bien, bien. Pero ya aspiro también a que me agraden a mí. O sea, quiero decir, ha habido como un... Entonces yo creo que, de algún modo, yo en mi novela estoy trabajando en varios frentes, en cómo afrontan las mujeres de edad, pues desde el sexo, el trabajo, el amor, la maternidad incluso. Y de verdad creo que Dragó, ayudándome a escribir este libro, me ha ayudado. Él siempre me decía, no te metas en política, escribe, no hagas esto, escribe, escribe, escribe. Bueno, Fernando, pues ahí estoy escribiendo. Ahí está el homenaje de Ana a su, podemos decir, ex amor, porque ya el hombre no está aquí entre nosotros, pero siempre será tu amor. Sí, el amor no... El amor es con la energía, no se crea ni se destruye, solo se transforma en un libro, por ejemplo. Y por último, como te tienes que ir a cenar y, en fin, no va a ser conmigo, no crean ustedes que... Otro día. Pues mi pregunta, ¿realmente el Parlamento de Cataluña, ser diputada del Parlamento de Cataluña, te ha dado cosas, te ha quitado cosas? A ver, fue un gran honor. O sea, a mí Cataluña es un tema que siempre me ha preocupado. Yo nunca, ni viviendo en Nueva York, ni que viviera en Singapur, conseguiría olvidarme de Cataluña. Me interesaba mucho. Fui allí con toda mi ilusión. No me arrepiento porque fue una experiencia intensa, fue una experiencia de buena fe. Como periodista, un lujo, aprendes mucho, haces unos contactos, adquieres un background. Ahora, debo decir que evidentemente no me encontré lo que me esperaba. Yo fui fue diputada de Ciudadanos en... Fuiste a ser diputada constitucionalista viniendo de una familia netamente independentista. Sí, entonces, a ver, yo un poco la decepción que me llevé es que, a ver, para una persona como yo, con mi background, recorrer ese recorrido ideológico era muy duro, tenía un componente de... Me ha costado no pocas rupturas personales y familiares. Entonces, claro, que luego llegues allí y por lo que sea el proyecto político les hagan goteras o la calidad humana de algunos dirigentes no esté a la altura de lo que esperabas, pues una decepción. Pero debo decir que mis ideas siguen donde estaban. Yo sigo defendiendo la Cataluña gran, la Cataluña de tots, la Cataluña sencera. Creo que todos los catalanes somos y valemos lo mismo, vengamos de donde vengamos y hablemos lo que hablemos. Y estoy orgullosa de haber podido defender eso en el Parlamento. No sé si volvería a meterme en política. Antes decía que no lo haría nunca, lo acabé haciendo. Pero tú sabes, Ana, porque yo además experimento ese mismo sentimiento que tú dices, aunque yo no soy de nacimiento catalán, pero sabes que tengo mi propia filiación afectiva con Cataluña. Tú sabes que a los que amamos Cataluña y la defendemos frente a los que niegan los hechos diferenciales de Cataluña, somos personas proscritas por el independentismo y proscritas también por ese españolismo a ultranza que no entiende los hechos diferenciales de Cataluña. ¿Cómo arreglaremos eso algún día? Bueno, me encanta que lo plantees así, porque yo también me he encontrado a veces entre los dos fuegos, que es decir, aquí en Madrid eres demasiado catalana y en Barcelona eres demasiado española. Incluso, mira, hace poco me hizo un comentario que me dolió mucho, un ex compañero de Ciudadanos, hijo de la inmigración, que siempre me había alabado a mí por mi defensa del bilingüismo, mi defensa de la Cataluña, tanto catalano hablante como castellano hablante, y un día me dice así, sin pensar mucho, me dice, tú como catalana no puedes entender las humillaciones que ha pasado mi familia. Y aquello, mira, me sentó a cuerno quemado, primera, porque
Yo no sé si él se cree que todas las catalanas somos rubias, burguesas, tenistas y de novela de Marseille, pero mi familia, mis dos familias, la de mi padre y de mi madre, se empobrecieron drásticamente con la guerra, pasaron todo tipo de humillaciones en la posguerra y de hecho mi padre al final se vuelve indepe porque mi padre, pobrecito, le habían convencido de que un castellano hablante era un franquista. Claro. Entonces mi padre estaba tan encegado con esto como estos inmigrantes que se creen que si te llamas Puig o Grau o sea, pues vamos, que tienes casa en Pedralbes. Y dices, oye, mira, entonces a mí me dio mucho dolor eso, Miguel, porque si yo no me hubiera movido de mis orígenes, probablemente ahora estaría mejor colocada de lo que estoy, me habría ahorrado un montón de rupturas muy dolorosas en lo familiar, en lo personal, y yo hice todo esto por defender la Cataluña en la que yo creo, que es la que incluye a todos, y claro, cuando te encuentras con que los tuyos de toda la vida te rechazan y los otros no se fían de ti, por decirlo en una sola palabra, mierda, merda. Bueno, como Ana tiene mucha prisa porque se va a cenar, yo quiero simplemente decir que esta entrevista es una entrevista para mí inolvidable. Me gustaría que para ella también lo sea. Seguro que sí. Yo no soy un buen entrevistador, pero cuando tengo que habérmelas con mujeres o con personas como Ana, la verdad es que intento crecerme, más que nada para intentar llegar un poco a la mitad de su altura. Me he sentido muy bien. Yo también, Ana. muy cómoda, muy a gusto, muy en muy casa. Bien. Sobre todo cuando me has preguntado eso de si yo me considero un maestro en la cama, porque yo no me esperaba esa pregunta, la verdad. Donde las dan las toman. Eso es verdad, eso es cierto. Bueno, así la veo yo, así te veo, Ana. Pues muchas gracias, Miguel, porque me he sentido muy cómoda y muy querida y muy en casa. Pues te vas a sentir más en casa porque convendrán ustedes conmigo en que Ana Grau tiene otra u otras entrevistas que hacerle, sobre todo cuando publique esa novela que va a publicar, en la que seguro que nos va a dar esencias muy femeninas, seguramente no feministas, y sobre todo muy atrayentes. Así que, como yo la veo así, yo la veo de esta manera, espero que ustedes la hayan podido ver no solo como la veo yo, sino también como ella se ha entregado a esta entrevista. Y así seguiremos. Querida Ana, ¿te puedo dar un abrazo? Hombre. ¿Sí? Por decir que no. Ya que estoy enseñando, ¿tú no lo ves? Uy, yo no lo veo. Yo no... Así, más fino. Así. Bueno, te estimo. Yo también.